Gracias por eso. Voy a tratar de aumentar el volumen. A ver. Sí, trato de mejorar esto. Un segundito, por favor. Ustedes me dicen si se está escuchando, por favor, cómo está el audio. Como les decía, yo estoy ligeramente disfruto, ¿ya? Y lo que sí les prometo es pasar todas las diapositivas de las charlas. Esta noche lo haré con calma a través de Telegram y de WhatsApp. Perfecto. Hoy vamos a hablar de las bronquiectasias. Y las bronquiectasias las voy a clasificar de entrada en lo que vamos a hablar, que es las bronquiectasias no FQ, no fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad que es de tipo hereditaria, más bien genética, perdón, que produce una deficiencia de la producción de una enzima que es la que, digamos, mejora la presencia de agua en las secreciones de glándulas exócrinas, bronquiales, sinusales, y por qué no también de glándulas exócrinas del tubo digestivo, que incluye el páncreas y el intestino. Por lo tanto, esta enfermedad llamada mucoviscidosis no vamos a tocar ahora porque no forma parte de la currícula, ¿ya? Vamos a hablar de esta otra enfermedad obstructiva que se llama bronquiectasias no fibrosis quística. Y comienzo mostrando esta imagen, que es una imagen que obviamente es bastante elocuente, donde se ven verdaderas dilataciones casi cavitadas de los bronquios, ¿no? En este caso cartilaginoso, en todo un lóbulo superior y también el lóbulo inferior, el mismo que en el lóbulo inferior se encuentran obstruido en la anatomía patológica por tapones de moco. Pero doctor, se ve así, así se ve impresionantemente. Mismo en la fibrosis no, perdón, en la bronquiectasia no fibrosis quística. La palabra bronquiectasia es un neologismo que significa dilatación de los conductos en que se divide la tráquea. Pero bueno, esto es una traspolación, porque así significa bronquiectasia en griego, es la traspolación de lo que en realidad sucede, que son dilataciones que producen éstasis de secreciones de bronquios cartilaginosos. Y si nosotros hacemos un parangón de lo que se ve en un bronquio normal, con la mucosa, submucosa, con el tejido o la musculatura y el cartílago, lo que sucede en la bronquiectasia es una dilatación, bronquio más dilatado, y hay destrucción de los componentes de la mucosa, de la submucosa y de la pared mismo del del cartílago, con secreciones que cada vez se van produciendo, y lo vamos a analizar. ¿Qué clínica va a producir esto? Entonces, dilatación, que va a producir obstrucción por estas, no solamente tapones de moco sin secreciones, sino disminución del retroceso elástico pulmonar. Esto, junto con la EPOC, forman parte de las obstrucciones irreversibles, desafortunadamente. En algunas ocasiones es progresiva y, como ustedes van a ver, se presenta la infección,
se presenta lesión, infección, inflamación, un círculo vicioso que va siempre un vórtice hacia abajo. Por último, lo que va a llevar al paciente a tener no solamente una mala calidad de vida, sino la muerte. Puede ser episodios de hemoptisis masiva por infección, puede ser obstrucción bronquial tipo EPOC de tipo irreversible, o puede ser una sepsis por bacterias, sobre todo gram negativas. La importancia, por qué estamos dando esta charla, que me interesa a mí, es porque tenemos, pero vamos a ver, a ver si lo puedo. No sé por qué no puedo, bien, no importa. Son el estadio final. A ver, voy a ver el chat si está pasando. ¿Se está viendo bien todo? Por favor, un pulgarcito hacia arriba si todo está bien en el chat. Gracias. Son el estadio final del daño pulmonar que causa una novedad de enfermedades que pueden ser sistémicas, locales. Y ustedes van a ver que la causa de las dilataciones bronquiales en niños es diferente a la causa de dilataciones bronquiales o bronquiectasias en adultos. Esta verdadera enfermedad tiene su dimensión en esta temporada donde ha habido muchas infecciones y antes se llamaba enfermedad huérfana porque no había muchas publicaciones, no se daba mucha importancia a este tipo de enfermedades que no eran tan prevalentes y la mayor parte de estos síndromes supurativos pulmonares quedaba en la nada, pero nada. Esto forma parte también de lo que un médico clínico, médico en formación como ustedes, y obviamente los neumólogos, tienen que saber a la perfección, no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento ya que impacta en la calidad de vida y puede generar inclusive la muerte. Y como ustedes van a ver, impacta en lo que llamamos gasto económico, ahora que también es importante tener esto en consideración. No se sabe muy bien la prevalencia, va a depender en adultos o en niños, pero se calcula que es más o menos 50, 55 por cada 100,000 adultos en el mundo, un coste bastante importante que casi son, perdón, 13,244 dólares, estimado esto, en Estados Unidos por paciente, un montón de dinero. 25% de ellos son responsables del 80% del costo total de tratamiento de la época. O sea, forma parte también de la época. Y hay que clasificarla en bronquiectasias FQ y no FQ. Las diferencias de la FQ de la no FQ, se las pongo acá, están en inglés, pero es muy claro. Verificar la edad de presentación en la fibrosis quística es en edad temprana, en la no FQ va a depender, generalmente es en edad tardía, el sexo no tiene prevalencia en la fibrosis quística, en la otra es mayormente en mujeres de edad avanzada, pero también se ve en hombres de edad media, adultos y de edad avanzada. La distribución de la localización en la fibrosis quística suele ser global, pero a predominio de lóbulos superiores. Sin embargo, en la fibrosis no FQ, bueno, es más común en lóbulos inferiores, pero ya puede ser aleatorio. La etiología es la mutación del gen que codifica la transmembrana, se llama, regulador transmembrana, de la bomba de sodio y potasio en las glándulas exócrinas. Está mutada, se llama mutación delta F508, por si acaso, genética, que esto empieza a producirse infecciones desde temprana edad. En la fibrosis no FQ generalmente, como vamos a ver, es diferente, pero son postinfecciosas, post-neumonías graves, post-tuberculosis. Y como ustedes saben, la tuberculosis es prevalente en nuestro medio, pues las bronquiectasias es también prevalente. La fibrosis quística se da más en raza de tipo anglosajona y no se presenta tanto en nuestro país, ¿no? En la raza mestiza y por lo tanto, por eso no es tan común. Cada vez se ha estado estudiando más la fibrosis no FQ
y se ha visto que es 4 veces más prevalente que la FQ, ¿ya? Y esto aumenta a medida que aumenta la edad del individuo. El diagnóstico es diferente, la fibrosis quística se diagnostica con el test del sudor, que se llama con niveles de cloruro de sodio de por encima de 60 miliequivalentes por litro en el sudor, en una prueba, se llama iontoforesis. En cambio, en la fibrosis no FQ no tiene nada que ver esto para el diagnóstico. Hay comorbilidades asociadas, sí, en la fibrosis quística, ya les dije, glándulas exógenas de tipo pancreático, de tipo intestinal, síndromes de mala absorción se pueden dar. En cambio, en la no FQ puede haber enfermedades cardiovasculares, EPOC, y van a ver ustedes, hay algunos síndromes también de tipo congénitos. Microbiología. Bueno, en ambas, fíjense, hay pseudomonas, y casi de entrada en el esputo. Entonces, la pseudomonas no es intrahospitalaria, y eso que les voy a preguntar en el examen, porque tenemos que tener ese concepto. Además, otras bacterias empiezan a aparecer a medida que la situación clínica y la edad del individuo progresa. ¿Cuál es entonces la causa de las bronquiectasias? Son digamos, el camino final de muchas etiologías sobre el pulmón. Ustedes van a darse cuenta que en niños es más frecuente la causa de inmunodeficiencia, ¿no? Las inmunodeficiencias de nacimiento y algunos síndromes que lo voy a mencionar rápidamente. En cambio, en el adulto estamos las posinfecciosas, neumonías bacterianas necrotizantes, como por ejemplo una neumonía aspirativa, una pseudomonas estafilococo aureus, ¿ok? Puede producir bronquiectasias definitivas. Tuberculosis, micobacterias no tuberculosis, adenovirus dentro de los virus. Muy poco el COVID ha dado bronquiectasias, generalmente las neumonías, por influenza, por neumococo, por COVID dan las llamadas bronquiectasias transitorias o pseudobronquiectasias porque no llegan a ser definitivas, que terminan, digamos, resolviéndose porque la capacidad plástica del pulmón es magnífica y empiezan reparando, digamos, sus propias heridas a lo largo de su propio tejido inflamatorio a lo largo de algunos meses. O sea, que después de una neumonía puede haber dilataciones bronquiales, pero a lo largo de esto que llamamos neumonía de lenta resolución, a los 3 meses, en alguna proporción de casos, se disminuye o desaparecen las bronquiectasias. Eso es lo que llamamos pseudobronquiectasias postneumónicas. La que quiera más allá de 3 meses serán las definitivas. En niños había dicho que es frecuente la obstrucción por un cuerpo extraño no verificado, la presencia de deficiencias o inmunodeficiencias primarias, es decir, la deficiencia de anticuerpos, por ejemplo, la agamaglobulinemia, la inmunodeficiencia común variable, dentro de algunas otras. También hay combinadas, hay el síndromes de Wiskott-Aldrich, síndromes de hiperinmunoglobulinemia E, disfunción neutrofílica, etc. Se puede dar también en alteraciones del clearance mucociliar, como es la disquinesia ciliar primaria, el síndrome de Young, neumonías inflamatorias como la aspiración por reflujo, o en pacientes que tienen atresia esofágica, ¿ya? Que tienen conexiones tipo H hacia en niños no diagnosticadas en su momento, también pueden dar bronquiectasis. Anormalidades del árbol traqueobronquial, como la traqueobroncomegalia o síndrome de Monier-Kuhn, deficiencia del cartílago como síndrome de Williams-Campbell, secuestros que son malformaciones congénitas, traqueobroncomalacia o síndrome de colapsabilidad excesiva de la vía aérea, etc. Enfermedades sistémicas como las enfermedades del colágeno, bueno, hay muchas otras, y la aspergilosis broncopulmonar alérgica, me gustaría darle una importante relevancia a este punto, ya que lo vemos con mucha frecuencia y se forma parte de un asma de difícil control. A saber que hay literatura que menciona que hasta 50% de las bronquiectasias diagnosticadas en el adulto no se puede precisar muy bien la causa. Una cuarta parte, a mitad de los pacientes, no se puede precisar la causa. ¿Ya? Es importante ver cómo está, digamos, el estado del paciente, ¿ya? Ver si esta situación puede ser modificable
Y siempre tenemos que descartar, sobre todo cuando es desde la infancia, en que el niño pueda tener un DCP, disquinesia ciliar, y ya les voy a comentar cómo podemos hacer un approach diagnóstico y una fibrosis quística. Entonces, insisto que es esto actualizado, está actualizado para el Congreso de Neumología que tuvimos virtual recientemente, y podemos ver justamente que una cuarta parte pueden ser idiopáticas. En niños, siempre tener en cuenta la inmunodeficiencia, ¿no? Primarias, ¿ya? Y otros síndromes. Cuando no se conoce la causa, decimos inmunodeficiencia o disquinesia ciliar primaria o ABPA, ¿no? Aspergilosis broncopulmonar alérgica, hay formas de diagnosticar, o este paciente o este niño se está aspirando permanentemente, tiene síndrome de aspiración crónica no diagnosticada y por eso tiene bronquiectasis. Podemos hacer una pincelada de cómo se presenta la inmunodeficiencia, digamos por déficit de producción de anticuerpos, y habitualmente es una historia de neumonías a repetición, ¿no? Generalmente 3 episodios o más por año, bronquitis, neumonías recurrentes, el niño está tosiendo, vemos anormalidades en las pruebas de función pulmonar si es que se hace, ¿ya? Y empezamos a tener justamente algunas mediciones de inmunoglobulinas que se ven estar alteradas, o recuentos de CD4 con menos de 700 CD4, alteración en las células B de memoria, ¿ok? Y en la inmunodeficiencia común variable podemos ver un déficit importantísimo de IgA y muy baja IgM, ¿no? Tenemos IgA e IgM disminuidas. Entonces, desde la infancia, cuando tenemos neumonías recurrentes, bronquitis a repetición, entre comillas, más de 3 episodios por año, opacidades como la que están viendo en la tomografía, con dilataciones bronquiales sobre un contexto neumónico, hay que pensar, y gracias a la presencia de nuevos especialistas que estamos queriendo trabajar con ellos, justamente se puede detectar esto a tiempo y tratarlo. Las inmunodeficiencias son patologías bastante raras, uno por cada 25,000 a uno por cada 50,000 pacientitos. Antes había, ahora hay que, es un reto, diagnóstico retrasado. Esto hacía de que el paciente esté permanentemente recurriendo a consultas médicas, a hospitalizaciones, y esto es importante mencionar. La medicina interna no se ocupaba muchas de estas, ¿ya? Pero es importante que nosotros estemos familiarizados con la presencia de estas inmunodeficiencias como causa de estas supuraciones pulmonares crónicas. Entonces, la inmunodeficiencia común variable es de relevancia clínica en el adulto, por si acaso. Tradicionalmente tiene 2 picos, uno en la niñez, pasa en el periodo, digamos, de luna de miel y vuelve entre la segunda y tercera década de la vida a presentar este tipo de círculo vicioso donde hay un proceso de inflamación, alteración de la arquitectura, clearance alterado, colonización y sobreinfección bacteriana, mayor disregulación inmunológica, inflamación y así sucesivamente. Todo empezó por la deficiencia de producción de anticuerpos y hay que medirlos para ver justamente cómo está digamos, la IgG, que debería tener un valor importantemente bajo, por debajo de 300, para que sea diagnosticado. Generalmente en este síndrome de inmunodeficiencia común variable suele tener una IG o células B normales, perdón. Cuando no tiene inmunodeficiencia el paciente, podemos sospechar en el síndrome de disquinesia ciliar primaria y ahí nos traspolamos a histología. Para eso sirve la histología. Esta enfermedad genética autosómica recesiva de tipo heterogéneo presenta uno por mucho menos frecuente que el anterior, uno por cada 10,000 a 3,000 nacidos vivos, y es el déficit del mecanismo más importante de limpieza que tenemos, que es el clearance mucociliar, produciendo
este batimiento o este movimiento latigazo unidireccional de los cilios alterado. Basta que esta conformación de par de microtúbulos, este doblete, ¿no? Unos son de 11 y otros son de 9 microtúbulos, que tienen esto, que están conformados y unidos por cierto tipo de brazos de proteínas llamadas nexinas, y hacia el centro unido con un par de microtúbulos completos llamados por puentes de dineína ciliar. Basta que esté alterado uno de estos microtúbulos para que ya el movimiento unidireccional de abajo hacia arriba del moco producido por las glándulas, por las células Glovetzer, que es el mecanismo más importante de limpieza, empieza a ser ya alterado. Entonces es importante tratar de diagnosticar, inclusive por alteración genética en antecedentes familiares, diagnóstico que se puede hacer inclusive antenatal, debería hacerse antenatal. Les paso este dato para el recuerdo de lo que es histología, la conformación de estos microtúbulos A y B, el A completo, el B incompleto, doblete, que está unido, ya les decía, por brazos de dineína, ¿ya? Y por espinas radiales a el par completo de microtúbulos centrales. Que esto tiene una conexión con justamente hacia el nivel del citoplasma con este movimiento de calcio que forma, digamos, el movimiento energético que le da permanentemente a este cilio, ya que es, como les decía, unidireccional. Este corpúsculo basal está implantado en el citoplasma dentro de la membrana celular. Y bueno, ¿se podrá estudiar? Sí se puede estudiar. Tendríamos que hacer un cepillado de la mucosa nasal, una biopsia bronquial, para que se pueda estudiar por lo menos 100 cilios ya de este epitelio con microscopio electrónico y ver y contabilizar justamente la conformación, como se ve en esta parte, de estos microtúbulos para hacer el diagnóstico de certeza, el gold standard. Ahí podríamos ver las diferentes alteraciones que se ven justamente en los microtúbulos. Se hace cribados, son sensibles, pero poco frecuentes. En algunos casos, por ejemplo, tratar de hacer el test de sacarina. ¿Cómo es esto? Yo agarro una sacarina, una media tabletita, y con un rinoscopio, con un espéculo, con un aplicador, coloco esta pequeña partícula de azúcar en el segundo cornete y en posición, digamos, de 45 grados, espero que el paciente sienta rápidamente el sabor en la boca, dulzaíno, haciendo que yo sepa que en menos de 30 minutos que hay un movimiento de los cilios de la nariz hacia la boca y pueda sentir el test. Es, digamos, no tan sensible, ¿ya? Es, sobre todo en nuestro medio donde hay rinosinosopatía importante, de cornetes, pero se puede hacer, y si el paciente, digamos, no siente, caramba, hay que alertar a que esto pueda tener. También se puede hacer medidas de test de aclaramiento mucociliar con magnesio 99 o óxido nítrico nasal exhalado. Otros síndromes que vamos a ir viendo son raros, pero es importante conocerlos. Es el síndrome de Cartagena, la presencia de bronquiectasias a nivel de lóbulos inferiores asociado a sinusitis y situs inverso con destrocante. Hay alteración genética, están localizados en cromosoma 9, 7 y 5, y los cuales van a codificar elementos de una proteína que se llama dineína, que une justamente este doblete de microtúbulos. También se puede ver que hay afectación en el varón, ya, del flagelo del espermatozoide, haciendo de que puede haber no necesariamente hipospermia, pero más que hipospermia, esterilidad secundaria o primaria en este caso. Tenemos también a nivel de la mujer alteración
de las células ciliadas de las trompas de falopio, haciendo que haya dificultad del desplazamiento del óvulo, y también podemos tener esterilidad asociada a los síndromes de Cartagener, ¿ya? El síndrome de Cartagener puede entonces tener el 50% de los casos esta alteración que se ve, ¿ya?, no solamente en los cilios, sino también en los flagelos del espermatozoide. Tenemos acá el citus inverso, visto en la tomografía de tórax, ¿okay? Presencia de bronquiectasias, sobre todo acá en el lóbulo medio. Bueno, si está con citus inverso, sería esto la língula, y esto parte del lóbulo medio, sinusitis, nivel o pacificación de más del 50%, y también se ve alteración de otros órganos, como el hígado. Entonces, estos defectos que podemos ver están alterando los movimientos ciliares, y podemos hacer, digamos, un test de saber en las bronquiectasias, digamos, hay alteración de los cilios, en la fibrosis quística también, y del síndrome de Young, para ver que el epidídimo se puede alterar como una enfermedad asociada en la fibrosis quística, en el síndrome de Young, pero no en la deficiencia ciliar. Cuando está afectado el epidídimo, puede haber azoospermia y esterilidad necesariamente. Y eso se da en la fibrosis quística y en el síndrome de Young. Pero no se da en el Cartagener, porque es la mitad de estos pacientes que tienen disfunción flagelar y de los cilios de las trompas de falopio. Que quede esto, digamos, un poco para la especialidad, pero sí es importante saberlo. Algo que yo les estaba mencionando es la ABPA, aspergilosis broncopulmonar alérgica, que no es la única presentación. Hay diferentes síndromes de aspergillus, desde la alérgica, la colonizadora traqueitis aspergilar, la aspergilosis antiinvasiva, la aspergilosis semi-invasiva, la neumonía necrotizante por aspergillus. Son varios síndromes de presentación que hay que saberlos diagnosticar, hay que saberlos tratar porque son diferentes. En este caso, la que produce bronquiectasias es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que clásicamente tiene este tipo de tapones de moco bien pegajosos, que en su interior suelen tener hifas y eosinófilos, hifas de las aspergillus. Es una reacción de tipo de hipersensibilidad a este hongo, ¿ya? Y empiezan a tener esto que a veces se presenta como, pues, clínicos antiguos llamaban moco asesino, difícil de expectorar. Y hay criterios para este diagnóstico, hay criterios mayores, ¿ya? Y dentro de los criterios está la presencia de asma, de difícil control, demostración por prick test de que hay positividad en el test de la piel a el aspergillus, en este caso puede ser fumigatus, pero puede ser otro tipo, ¿ya? Se puede medir una IgE específica para aspergillus positiva, se puede medir una IgE total que esté más de 1000, se puede hacer serología que no tenemos en nuestro medio, las precipitinas para aspergillus, y sobre todo la presencia de estas bronquiectasias que suelen ser bilaterales, centrales, con impactos mucoides visualizados como opacidades en Y, en dedo de guante, que se llama así, y este es un caso personal donde podemos ver, y lo vemos frecuentemente, estas dilataciones centrales de tipo casi quística, con impactos mucoides en su interior. Acá se ve un impacto mucoide en una V invertida, aquí también en bastante denso ese tapón de moco que está prácticamente taponando esta bronquiectasia en forma de dedos de guante. Estas son algunas formas de bronquiectasis y ahora voy a hablar de causas de bronquiectasis, de la patogenia, y esta es una situación necesariamente importante que va a llevar a mayor lesión de la vía aérea. Significa que puede empezar esta lesión de la vía aérea con disminución del clearance mucociliar, impactos mucoides que van a producir sobreinfección bacteriana crónica, inflamación,
neutrofílica y después linfocitaria, mismas sustancias, ¿se acuerdan ayer cuando hablamos del neutrófilo? Va a producir más lesión de la vía aérea, va a haber proteinasas y toxinas que van a hacer que se presente más moco, ¿ya? Entonces, esto es un círculo permanente que va a producir mayor dilatación bronquial con cada episodio de sobreinfección e inflamación. Entonces, hay lo que llamamos un biofeedback positivo cuando hay justamente actuación de infección, inflamación y acción de enzimas del proceso infeccioso e inflamatorio a la vez. ¿Cuál es la clínica? Básicamente es la presencia de broncorrea. Broncorrea se puede definir con la expectoración de más allá de 100 ml por día, visible y molesta para el paciente. Generalmente son flemas permanentes en una cantidad que el paciente lo puede mostrar, inclusive trayendo un frasco o un vaso tapado de qué es lo que bota en 24 horas. Suele asociarse esto en un 76% de los casos es crónico, suele ser intermitente hasta el 38%. Esto está asociado a tos crónica, ¿ok? Infecciones a repetición, pocas veces disnea, hemoptoicos, llamamos a la tos con secreciones teñidas de sangre, rara vez astenia, rara vez dolor torácico, suele haber sinusitis asociadas en el DCP, inmunodeficiencias, y en la FQ, fibrosis quística. En pacientes que han tenido un proceso largo, suele haber caquexia, un síndrome constitucional, y cuando uno hace espirometría ya encuentra a su paciente obstruido, ¿ya? La exploración física puede encontrarse crepitantes al principio de la inspiración, suele encontrarse acropaquias más allá del 50% de los pacientes, ¿ya? Aquí está otra publicación que muestra prácticamente lo mismo, y este es el abordaje que es complicado, pero tenemos que saberlo, donde lo primero que tenemos que hacer al tener un síndrome de supuración pulmonar crónica, que se llama así a lo que he mencionado, es hacer una tomografía. Antes se hacía las llamadas broncografías, ahora han quedado en desuso por el pequeño riesgo de irritación química de sustancias varitadas y porque, obviamente, esta tomografía de alta resolución se ha visto mucho menos invasiva y con muy buena resolución de la visualización de los síntomas. Por lo tanto, ante la presencia de bronquiectasias, hacemos lo que llamamos TACAR, que es tomografía axial computada de alta resolución sin contraste. Podemos pedir cultivo para bacterias, cultivo micológico, en el llamado medio de Saburó. Se hacen y se deben hacer pruebas funcionales respiratorias, como mínimo una espirometría, donde vamos a encontrar ahí lo mismo que hemos encontrado en la época: obstrucción parcialmente reversible o no reversible al test broncodilatador. Se debe pedir inmunoglobulinas, hemograma, proteína C reactiva, justamente la presencia de marcadores inflamatorios o infecciosos. Y acá se ve la tomografía, donde podemos ver estas bronquiectasias quísticas, a veces solo visible en tomografía. La historia clínica hay que revisar para más o menos orientarnos a la causa, por si acaso, ¿ya? Cuando no hay sospecha clínica, pues ya les he dicho, hay que empezar a descartar inmunodeficiencias, síndrome de disquinesia ciliar primaria, reflujo o aspiración no diagnosticada clínicamente por el médico, déficit de alfa-1 antitrypsina, y podemos clasificar de acuerdo a su localización en las bronquiectasias difusas, bilaterales, y en las localizadas. Ustedes van a pensar acá de cuál podría de estas dos ser sujeta a un tratamiento quirúrgico. Obviamente las localizadas. Y ya vamos a ver cuáles son las indicaciones de cirugía de lobectomía, ¿ya?, en bronquiectasias. Antes hacíamos esto, la broncografía, era molesto para el paciente, se ponía un catéter. Los doctores nos han enseñado a hacer esto, los doctores de mi época,
estoy hablando de hace casi 30, 35 años de formación, donde se colocaba el IPATE en un catéter que se cateterizaba por vía nasotraqueal, ¿no? Molesto, pero sí se pulverizaba la orofaringe con anestésico y sí se podía hacer y pulverizar y ver justamente en este caso, en el lado derecho, la presencia de estas dilataciones bronquiales comparado con las del lado izquierdo, donde la ramificación se lo veía normal. Sin embargo, en la placa de tórax acá, en el mismo paciente, no parecía tener nada. Había crépitos, había síndrome de circulación, pero acá la tomografía ha reemplazado a esta un poco molesta broncografía de antes. Y cuando se clasificaba antes la broncografía, decíamos que eran varicosas, cilíndricas, quísticas o saculares, clasificación que ha sido o es en desuso y sirve solamente para el tipo descriptivo. Cuando hacemos tomografía de alta resolución, tenemos que ver bronquios dilatados, imágenes en racimo y opacidades que pueden tener en su interior prolongaciones de tipo más o menos digitiforme. Quiero decir que sirven la distribución bronquial. Hay imágenes de árbol en brote, que son pequeños racimitos. A ver si lo puedo cambiar esto. A pluma. Y estas imágenes son las llamadas en árbol en brote, esta de acá, que puede verse asociada a las dilataciones o prolongaciones digitales. Hay una clasificación para poder ver signos directos, dilatación bronquial con índice broncoarterial mayor a 1, falta de afilamiento, afilándose el bronquio y persiste, digamos, los bronquios visibles hasta casi 1 centímetro de la pleura costal. Hay signos indirectos como el engrosamiento peribronquial, como se puede ver acá, impactos mucoides, que los he mostrado, perfusión alterada, que se llama perfusión en mosaico, que se puede ver como opacidades mayores, más densas, no veo acá, pero puede estar presente, puede verse nódulos centrolobiales, puede ver áreas de tratamiento aéreo. Esto son signos indirectos de bronquiectasia. Los directos son dilatación bronquial con el índice broncoarterial mayor a 1, signo del anillo de sello que forma parte de esta dilatación bronquial, la falta de afilamiento del bronquio con imágenes en rieles de tren visualizados hasta 1 centímetro de la pared costal. El índice broncoarterial, el bronquio es mayor que la arteria, mayor a 1, y el signo del anillo de sello, que es lo que se ve en las bronquiectasias. Ni hablar de estas bronquiectasias de efecto quístico, bilaterales bivasales en un paciente con síndrome de inmunodeficiencia común variable. Hay una puntuación de estas imágenes: gravedad de bronquiectasias, engrosamiento peribronquial, colapso asociado o no, no es así, y de acuerdo se va puntuando 1, 2 y 3, y según también el engrosamiento peribronquial se van puntuando, ¿ya? Esto se llama sistema de puntuación de bala modificado, y te permite decir la gravedad, ¿no? De acuerdo a cómo está justamente en este caso el diámetro bronquial, se pone 1, engrosamiento peribronquial y otros 1, colapso asociado si se ve 1. Entonces es una clasificación que da como 1, 1 y 1, ¿no? Como digamos de tipo leve, se podría decir acá. Uno de cada uno sería leve, por si acaso, ¿ya? Microbiología. Cultivo de esputo se puede tomar de forma espontánea o por un lavado broncoalveolar. Es frecuente el hallazgo de gram negativos, también se pueden encontrar gram positivos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un biofilm que, les voy a mostrar su conformación, complica la terapia endovenosa para estas infecciones. Ya les voy a ir mostrando qué bacterias se encuentran, digamos, en estos estudios, con 3 estudios: Haemophilus influenza, Pseudomonas, Moraxella, Streptoneumoniae, Staphylococcus aureus, y no se puede encontrar hasta en un cuarto de los pacientes bacterias. Los biofilms son comunidades de microorganismos que crecen embebidos en una matriz de exopolisacáridos
y adheridos a una superficie, como puede ser el epitelio destrozado de una bronquiectasia o un tejido vivo en este caso. Este biofilm tiene un proceso de formación, pero son comunidades de microorganismos que tienen como un esqueleto. Ahí está. Y esto que estamos viendo forma parte de algo que hace que las bacterias estén prácticamente protegidas y son difíciles, colonizando permanentemente la vía respiratoria. Esto pasa con la Pseudomonas aeruginosa. Y yo siempre hago una parangón que ahora me parece un poco peligroso decirlo, pero con fines netamente académicos, pedagógicos, voy a decir que disminuir la colonización o desaparecer la colonización de una bronquiectasia, de una pseudomonas, es como erradicar la coca excedentaria. Lo siento. Pero así siempre lo decía, hace como estos 25 años que voy dando, bueno, pues, mucho tiempo, y está así. Es una infección crónica, por esto, este exoesqueleto que tiene un tiempo de conformación, ¿ok? Entonces, él va produciendo una infección intermitente, infección crónica. Y estos conceptos los paso a traspolar lo que dicen los archivos de bronconeumología. Hay una colonización bronquial inicial en el primer cultivo. Hay una colonización bronquial intermitente, cultivos positivos, al menos un mes de diferencia en pacientes estables, ¿no? Es decir, voy cultivando periódicamente en paciente, lo cito, hago un cultivo de esputo. Crónico es cuando tengo 3 o más cultivos en menos de medio año, ¿ya? En muestras separadas de un mes por lo menos. Este paciente está colonizado crónicamente, no intermitentemente ni inicialmente. Y la infección es cuando la población bacteriana induce una respuesta inflamatoria y tiene síntomas. Ya vamos a ver. Erradicación bacteriana sería el target. La ausencia de cultivos positivos del microorganismo en al menos 3 esputos separados entre ellos, como mínimo un mes durante 6 meses. Por eso es importante cultivar el esputo de nuestros pacientes. Es importante verificar si mi paciente está con exacerbación de su broncorrea. Es importante ver que mi paciente traiga su esputo en un frasco de las últimas 24 horas. Controlar el número de exacerbaciones anuales. Pedir laboratorios. En otros laboratorios se piden metaloproteinases en esputo. Se debe contar el número de leucocitos en la función de Gram por campo, 10 campos, a un aumento de 100. Y si tiene más de 25 leucocitos polimorfonucleares por campo, es una muestra inflamada, infectada. Además, tengo que hacer tinción de bacterias en el esputo. Y hay una escala de purulencia en el esputo. Entonces, yo pongo M, mucosa, MP, mucopurulenta, cuando decimos cómo es esputo, es MP, es P, ¿ya? Es H a veces cuando hay hemoptoicos, ¿ok? Le podemos ver lo mucoide, es el adherido, típico de la BPA, de hemoptoicos, que tienen mezcla de sangre con mucopurulento, saliva. Aquí está un paciente que me ha traído su esputo, que tiene 3 estatus, clásicamente, uno superficial seroso, uno mucoso, mucopurulento, y a veces ahí abajo se encuentra, bueno, mucopurulento, quiero decir, abajo. Muchas veces, a veces el tritus se encuentra. Seroso, mucoso y purulento, perdón. Incremento en la sangre de algunos marcadores inflamatorios, interleuquinas, raro de hacerlo en nuestro medio, en otros hospitales de investigación, se hace el dosaje de las tasas, ¿ok? Y que nos permite, señores, ver si está exacerbado mi paciente y con infección para poder justificar terapias antibióticas que ya les voy a mencionar. Aquí se puede ver, por ejemplo, interleuquina 8, interleuquina 10 en sangre y también en lavado broncoalveolar para ver la infección. Entonces, hay increíblemente el estudio de inflamación, injuria y evaluación de la vía aérea. Y aquí se puede ver la sensibilidad y especificidad del valor predictivo positivo y negativo de las diferentes muestras que mis colegas hacen, ¿no? Hisopado, hacen esputo espontáneo inducido, esputo espontáneo, esputo inducido y lavado broncoalveolar, ¿ya? Fíjense ustedes que tienen sensibilidades diferentes y especificidades importantes.
Si mi esputo es espontáneo, la especificidad es del 75%. De una bacteria llave, si es inducido por nebulización con solución salina hipertónica, es del 100%. Importante. Y del lavado broncoalveolar, esa bacteria es del 86%. Entonces, a veces, cuando me pide broncoscopía para una bronquiectasia, yo prefiero que se haga una nebulización con solución salina hipertónica porque el rendimiento es altísimo. ¿Okay? En esta publicación antigüita, pero de una revista importante como Tórax. Las pseudomonas de mal pronóstico, pero suele estar presente. ¿No? Entonces, esto, ¿por qué? Porque aparece mayor número de exacerbaciones, empieza el problema